Bienvenidos a este segundo video de este mini cursito de métrica destinado específicamente al exámetro dactílico en el canal de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar hablando específicamente del exámetro dactílico. Bien, el exámetro dactílico es el primer metro registrado de la historia de la poesía griega y es también el más utilizado a lo largo de esta historia para todo tipo de géneros. Pero particularmente el hexámetro está asociado ante todo con la poesía épica y dentro de la poesía épica con la poesía homérica, si bien prácticamente toda la poesía épica griega está compuesta en hexámetros. Acá tenemos un ejemplo de el primer verso de la Odisea para que vean, esto es un caso de un hexámetro en su forma más pura. Andramo iene pemusa politropon hos malapola. Como pueden ver, es una sucesión de la estructura larga, breve, breve, 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 larga, breve, pero recuerden siempre la sílaba final es variable. Como pueden ver entonces, el hexámetro es un metro basado en el dáctilo, el grupito larga, breve, breve, de ritmo regular sin elementos variables y utilizado sobre todo estíquicamente. Hay hexámetros en ocasiones en poesía estrófica y en epodo, pero por mucho el uso más frecuente del hexámetro es en forma estíquica. Uno de los rasgos más característicos de esta estructura, de este esquema, es que admite contracción de los doble brevia, pero no resolución de los longa, lo que genera una alternancia rítmica muy característica entre larga breve breve, o sea el dáctilo, y larga larga, o sea el espondeo, que se observa claramente, por ejemplo, en el proemio de Ilíada. Fíjense. Meninaei de Ceape, Eleia de Oagileos, Ulo menenge miria jaio y salge ezeque, Polas difti mupsi hasa y dipro y absen, Gero autus de gelori ateuge kinesin, Oyo noisi te pasi dios de telei etobulle, ex judeta prota diaste tenerizante, atre y deste anaxa andronca y dios agileus. Como pueden ver, tenemos una alternancia muy marcada rítmicamente entre el sonido, fíjense, el comienzo como ulomenen frente al comienzo jeroon. El ritmo es el mismo, pero por supuesto en un caso tenemos una sílaba larga en el centro y en el otro caso tenemos las dos sílabas breves. Y fíjense la alternancia, la importancia de la alternancia en este comienzo del poema de Ilíada, donde en realidad no hay ningún verso que sea exactamente igual al otro. Y esto es bastante frecuente cuando uno agarra pasajes sueltos. Por supuesto, a lo largo del poema los versos empiezan a repetirse naturalmente, porque no hay tantos esquemas posibles, pero en grupos pequeños es muy común esta variación. Para analizar el hexámetro, cuando nos queremos referir a lugares específicos, la regularidad nos permite, por mor de la comodidad, analizarlo en 6 metradactílicos o pies, que se usa mucho todavía, particularmente en habla hispana se usa mucho, pero esta terminología ha tendido a caer en desuso y en habla anglosajona, en inglés casi no se usa. A su vez, esto permite identificar cada elemento y cada sílaba con un código que es relativamente sencillo, T1, A1B, A1A, A1B, T2, A2A, etc. Hay diferentes terminologías para referirse a las partes de cada metro. En este caso lo tenemos T, A, A1, A, B. Incluyendo tesis y arsis, las terminologías pueden ser tesis y arsis, princeps y biceps, longum y biceps. La notación que acá estoy empleando utiliza los primeros términos, los más antiguos, tesis y arsis, el número de metras, fíjense T1, T2, T3, y en los doble breve una letra para indicar cada sílaba, A1A, A1B. La regularidad rítmica del hexámetro se refleja también en el hecho de que tiene un grupo de cesuras regulares que están muy bien definidas. Las cesuras son los lugares donde termina una palabra de manera frecuente. En el hexámetro en particular podemos identificar 3 grupos de cesuras en 3 conjuntos de ubicaciones donde suele haber final de palabra en una de las ubicaciones de estos grupos. Fíjense que tenemos ahí el grupo A con 4 cesuras, el grupo B con 2 cesuras y el grupo C. Yo estoy hablando de cesuras y es muy común hablar de cesuras para todos estos grupos, pero en sentido estricto, definiendo cesura como el punto de división entre 2 partes rítmicas de un único verso, las únicas cesuras en sentido estricto del hexámetro son las cesuras del grupo B. ¿Por qué? Porque en el grupo B tenemos final de palabra en 98% de los hexámetros, mientras que en el grupo A tenemos final de palabra en cerca del 60, 50,
y en el grupo C alrededor de 60-70. Esto cambia de poeta a poeta, los números que estoy dando son aproximadamente los números homéricos, pero es justamente el hecho de que en el grupo B casi siempre hay final de palabra lo que nos dice que esa es la cesura central del hexámetro. Las cesuras, en sentido amplio, de todas maneras, se identifican utilizando una terminología especial. Si están después de un longum, se designan con n hemímera, donde hemímera quiere decir, fíjense, medio pie, por ejemplo, trihemímera, que es básicamente después del tercer medio pie, es decir, en T2. El tercer medio pie, observen, tenemos un medio pie, dos medios pies, tres medios pies. O sea, esta es la trihemímera, es la cesura A4. Si están después de la primera sílaba de un doble breve, se denominan trocaicas, porque están después de un troqueo. El troqueo, recuerden, es el pie que es una larga y una breve. La cesura A1A en A1A, o sea, esta, se denomina trocaica primera. La que estaría después de acá, pero no existe, es la trocaica segunda, esta es la trocaica tercera, etc. Si están entre metra, las cesuras se denominan diéresis. Diéresis primera, diéresis segunda, diéresis tercera. Excepto que el corte en A4, o sea, el corte acá, que es la cesura C1, no confundan A4 con arcis con A de este grupo de cesuras, se denominan diéresis bucólica, por la frecuencia de su uso en el tipo de poesía bucólica. Las dos principales cesuras del hexámetro, por lo tanto, y siguiendo esta regla, son la pentemímera, es decir, la cesura acá en B1, y la trocaica tercera acá en B2, que como es extremadamente común, normalmente directamente decimos la cesura trocaica, ni siquiera aclaramos tercera porque no es necesario aclararlo. Si hablamos de la cesura trocaica en el hexámetro, todos sabemos que estamos hablando de la tercera. Además de las cesuras, el hexámetro tiene una serie de puentes, que es básicamente lo contrario a una cesura. Un puente es lugares donde el final de palabra es evitado. El más significativo de todos estos es el puente de Hermann, que es el puente que dice que no puede haber un final de palabra después del cuarto troqueo, es decir, entre las dos breves del doble breve del cuarto pie. Se han propuesto diversas explicaciones para el puente de Hermann, pero bueno, la investigación reciente sugiere que la explicación más probable esté motivada por el deseo de evitar un falso final demasiado cerca de la estructura central del verso. Todavía en Homero es posible encontrar rasgos vestigiales de cuando esta ley era una tendencia nada más, no era algo que se cumplía de manera estricta, pero en todos los hexámetros posteriores no es transgredida casi nunca, y ya en el periodo helenístico podemos hablar de que es una regla casi absolutamente obedecida, no hay violación nunca del puente de Hermann. Esto nos lleva a la cuestión de la historia del uso del hexámetro, porque lo que vemos a lo largo de esa historia es precisamente un proceso de regularización cada vez mayor en la realización del esquema del hexámetro. Esta regularización supone, primero, la fijación de la admisibilidad de contracción en los diferentes metras. Esto básicamente quiere decir que vieron, como mostramos ahí, que en el quinto no hay casi nunca, hay muy pocos espondeos. Bueno, en Homero hay bastantes espondeos, pero conforme avanza la tradición prácticamente desaparecen del todo. Y lo mismo sucede en el resto de los metras. En segundo lugar, la regularización de la ubicación de los finales de palabra, con aumento de la estrictez de los puentes, lo que acabamos de hablar, y en el caso particular de las cesuras, cada vez es más alto la incidencia, el porcentaje de palabras que terminan en una de las ubicaciones de cesuras regulares. Y finalmente, una tendencia a finalizar el verso con una sílaba larga, que esto es un tema un tantito complejo, en el que no me voy a meter acá, pero es una regla que particularmente no se ve muy claramente. De todos modos, la variación de estilos dentro de entre los diferentes poetas nunca deja de ser considerable, incluso al final de la antigüedad, y el hexámetro mismo sigue siendo utilizado en una versión ya adaptada al cambio lingüístico en el periodo bizantino. Ya no es el hexámetro propiamente clásico, digamos, pero sigue siendo una variación del hexámetro. Bien, vamos a terminar con un ejercicio de escansión. En la descripción del video ustedes van a encontrar un link a una página donde ustedes van a poder practicar, porque les va a ofrecer la página el análisis automático de hexámetros. Entonces ustedes van a poder practicar y verificar si lo hicieron bien, pero lo que no van a poder practicar, porque obviamente no hay página que haga esto, es el ejercicio de escandir, el ejercicio de pronunciar en voz alta un hexámetro, que es importante porque
Básicamente nos permite revitalizar el sonido de estos poemas que eran para ser escuchados. A la hora de escandir tenemos que tomar en cuenta 3 cosas que son muy importantes. Primero, por mor de la comodidad, como colocamos un acento en cada longo. Los acentos lingüísticos de las palabras los ignoramos por completo. O sea, acá tenemos el ejemplo de Ilíada 22. Yo no leo esto tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis. Yo leo esto poniendo el acento en cada uno de los longos. Tipteme, peleos, perdón, disculpen. A veces pasa que uno se equivoca, no pasa nada. Tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis. Fíjense que yo no dije tageesi, sino tageesi diokeis. O sea, ignoro el acento gráfico. En realidad es acento lingüístico. Es recomendable también, esto es una recomendación que yo hago fuertemente, conforme uno va agarrando práctica y ya sintiéndose un poco más cómodo a la hora de escandir y escandir con relativa naturalidad, empezar a incorporar, a pronunciar las sílabas largas como sílabas largas y las sílabas breves como sílabas breves. Esto es un poco más complejo, se adquiere con la práctica, pero facilita bastante incorporar el sonido del hexámetro y mantener el largo de cada uno de los metras, que es algo que facilita mucho la lectura. Entonces, en vez de vamos a hacer el segundo para variar. Autos, netos, eonte, onambro, tonude, nipote, nipome, hacemos autos, netos, eonte, onambro, tonude, nipome. Fíjense particularmente al comienzo, autos, netos, eom. No, autos, netos, eom. Otro dato importante que hay que tomar en cuenta es que las asuras no implican hacer una pausa. Por más que haya final de palabra ahí, yo no tengo que hacer una pausa. En el caso particularmente del primer verso, yo no tengo que leer tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis. Eso está mal. Eso no hay que hacerlo. El hexámetro tiene que ser pronunciado como una unidad rítmica, lo que no implica que no puedan agregarse efectos para señalar los cortes sintácticos. Que yo no lea tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis, perdón, tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis, no significa que no pueda darle una pequeña bajada de tono, por ejemplo, para señalar que ahí hay una coma. Tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis. O en el último verso, egnos hosteos eimisidas per ges meneaines. En términos del tiempo yo no estoy haciendo una pausa, pero estoy indicando el final de una unidad sintáctica a través de manipular otros elementos fonológicos. Disculpen, fonéticos. Finalmente, al final de cada verso debe haber una pausa. Esto es muy importante. Incluso en casos de encabalgamientos, como acá vamos a tener udenipome, egnos hosteos eimi. En ese caso, incluso en esos casos, el cierre de los hexámetros debe ser audible claramente. O sea, los hexámetros tienen que ser una unidad completa. No hay que pronunciar udenipome, egnos hosteos eimi. Entonces, si juntamos todo esto, la pronunciación correcta de esta secuencia sería, y vamos a ver si sale la pronunciación correcta, tipteme, peleos, hie, posinta, ges y diokeis, autos, netos, eonte, onambro, tonude, nipome, egnos, hosteos, eimis y dasper, ges meneaineis. Bien, ese es idealmente el nivel al que hay que llegar y es algo que se adquiere con la práctica nada más. Esto no tiene ninguna dificultad, simplemente requiere hacer muchos hexámetros. Bien, como pueden ver, hay ciertas dificultades y hay algunas cosas que aprender, pero lo básico es fundamentalmente el reconocimiento de las sílabas largas y las sílabas breves, que es lo que vale para toda la métrica griega. Y esto es algo que se adquiere, como ya dije y reitero, con la práctica. Así que este ha sido la primera parte quizás de este mini cursito de métrica griega, específicamente en este caso destinado al hexámetro dactílico. Yo soy Alejandro Abrita y nos vemos la próxima.